recuperar la salud de las personas? Pues como sabemos todos, todas las medicinas que hay ahorita son de plantas. Y en algunas partes y algunos curanderos o hierberos, como les dicen, usan las plantas naturales. Así como hay enfermedades, así también hay plantas. Aquí lo que pasa es que, o lo que debemos de saber, es que cada persona, cada cuerpo, cada energía tiene su planta. Y muchas veces le recetamos una planta que no es para la persona. Entonces tenemos que buscarle la planta que le va a ayudar, pero de que la hay. Pero también hay otro detalle, que en las plantas su efecto es más lento, porque no lleva ninguna química, no lleva nada de alguna sustancia que trabaje rápido, sino que es la misma sustancia de la planta, y por eso es más lenta. Pero la planta siempre, ya sea en tintura, en té, en pomada, dependiendo la necesidad, pues actúa más lento, porque se va directamente a la raíz de la enfermedad y no a donde duele, porque muchas veces nos duele la cabeza y el malestar está en el estómago, o nos duele el estómago y el malestar está en la cabeza, el estrés y demás. Muy bien. ¿Usted utiliza el temazcal? Sí, el temazcal aquí se utiliza, y en muchas partes, porque es una medicina ancestral milenaria. Es la pues medicina que usaban nuestros ancestros, nuestros abuelos. No usaban más de las plantas y los temazcales para todo tipo de enfermedades, hasta para hacer pues para heridas graves, enfermedades graves. Allí sanaban, allí curaban. El temazcal, como todos lo conocen, pues es un baño de vapor que aparentemente no tendría nada que ver, pero es muy importante porque te relaja, te purifica, te limpia, te equilibra. Te sirve para tu cuerpo físico, para tu espíritu, para tu mente, y te fortalece en todas formas o en todas necesidades. Aquí hay una cosa muy importante, que también depende mucho de la fe de la persona. Porque si yo no tengo fe, ella es doctora y yo no tengo fe en ella, no me va a curar. Necesito mi fe para que pueda llevarse a cabo esa curación, esa sanación. Entonces, en la humanidad la fe es muy importante, como en todo. Y si no tenemos fe, por lo menos creer en que me va a servir, para que me sirva. Porque si no, pues ni el mejor doctor me va a curar. Porque yo tengo la puerta cerrada, la puerta de la sanación la tengo cerrada, bien bloqueada, y no va a entrar nada. ¿Qué lo llevó a utilizar este método tradicional para curar? Pues, caray, allí sí está difícil de explicar. Porque, pues, el irme enterando del beneficio que sabía, y de alguna persona que
que nos pidió que lo hiciéramos. De alguna forma nos puso en el camino, y ya de ahí para acá pues nosotros hemos ido pues buscando la forma del servicio, porque aquí este temazcal, aquí se conoce como las lomas de Cofradía de Suchitlán. Entonces en este temazcal de las lomas de Cofradía de Suchitlán hacemos un servicio, no es negocio, sino que es un servicio que tenemos para toda la gente, para la que guste venir, para la que lo necesite o simplemente quiera. Porque en estos tiempos yo he visto que vienen personas que dicen, no, pues yo no lo necesito, yo estoy bien. Y resulta que a la hora de la prueba son los que vienen más malos, que los que se ve que vienen más malos. Entonces es una forma de detectar cómo andas de ánimos, de salud y de equilibrio. Entonces, y es natural. Aquí no hay brujería, aquí no hay nada, aquí es un servicio, y por eso creemos en un espíritu. Aquí por nuestra lengua es Ometeot, o sea Dios. Entonces aquí cuando viene alguna persona pidiendo otras cosas ajenas a lo espiritual, claramente se le dice que aquí no se lleva a cabo eso. Aquí llevamos el servicio y lo espiritual. Que fortalezcas tu espíritu, o más bien no es fortalecerlo, es fortalecer tu cuerpo, pero sí pulir tu espíritu. Entonces sí, pues el temazcal te sirve para, se puede decir que para todo tipo de enfermedades, pero como te digo, depende tu fe, tu voluntad, tu entrega y con qué intención entres. Entonces, porque siempre tenemos lo que queremos, lo que nosotros planeamos o ponemos en tela de duda o de acierto. ¿Y quién lo enseñó todo esto? ¿O usted lo considera un don? Bueno, sí es un don, porque muchos no pueden pues llevarlo a cabo así. Aquí se trata de llevarlo lo más apegado posible a como se hacía ancestralmente, con errores como humanos, porque nadie somos perfectos, pero también con muchos aciertos. Entonces vinieron unos hermanitos o amigos de México, y esos nos pusieron en el camino. No nos enseñaron, nada más nos pusieron en el camino, y pues sí, es un don. Por eso, como es un don, no podemos con ese don hacer negocio. Del temazcal se les piden 100 pesos por persona porque tiene gastos. Entonces, pues necesitamos, por ejemplo, si ustedes vienen al temazcal, dan sus 100 pesos. Con eso compramos todo lo necesario, todo lo que se ocupa para el siguiente grupo. Es una cadena. Y la mayor de las veces nosotros, ahora como dice el dicho, salemos hasta raspados. Por eso tenemos que hacer artesanía, tenemos que hacer otros servicios o otras cosas para poder sacar para la alimentación y no estar atenidos en eso, alimentarnos o cubrir nuestras necesidades de ahí. Entonces aquí invertimos de una cosa para la otra, de la otra para la otra, para que todo permanezca en equilibrio. Pero si nos pusiéramos a vivir del temazcal, yo creo que ya no estuviéramos, porque pues no saldría para el alimento.
ese apenas da para los puros gastos, para mantenerlo activo. Y entonces nosotros, con la ayuda de los que vienen a participar, que nos traen despensa o nos dejan ahí un apoyo económico, con eso vamos cubriendo nuestras necesidades. Y pues así no la pasamos, pues tratando de mantener este servicio activo. Pero pues como los mexicanos somos bien malditillos, donde no nos cobran pensamos que no nos cobran porque nos sirve. Vamos a donde nos venden lo más caro en que nos sirve, pero lo que queremos es presumir que me costó. Ni en eso tenemos una conciencia y un equilibrio. Entonces aquí mucha gente piensa o cree, y lo ha dicho, que no sirve porque no cobramos, no tenemos un precio. Pero pues nosotros hacemos de corazón el servicio, y cada quien que le dé el valor o el sentido que quiera. Pero sí va a tener, va a ver los resultados. Como nosotros hacemos con amor y respeto lo que nos toca que hacer, porque todos merecemos amor y respeto. Entonces, pues nosotros aquí utilizamos las plantas para los que vienen, que ocupan el temazcal. Sobre todo es el inicio de la sanación de las personas. Y pues aquí estamos. Y en su punto de vista ya bien, ¿qué es el temazcal para usted? El temazcal, pues para mí, y no nomás para mí, para nuestros ancestros, que gracias a ellos vivimos esos momentos o disfrutamos de esos momentos. Cada quien lo va a ver o sentir como quiera.